Muchas gracias, Fernando. Gracias, Andrés, por esa tremenda presentación. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a FEC y a Familia Empresaria Iberoamericana y felicitarlos por esta iniciativa de poder tener esta maratón de temas eh, vinculados con la empresa familiar de tanto interés. ¿Ah? Y dentro de estos temas, yo voy a hablarles respecto de un impuesto. Hoy día tenemos una pandemia de impuestos en el mundo debido a la crisis que estamos sufriendo, eh, producto del COVID-19, y por lo tanto el impuesto al patrimonio, que es un impuesto bastante viejo y antiguo, que se ha ido perdiendo en el tiempo, ha vuelto a renacer, ¿ah? Y con bastante más fuerza. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder en esta charla es ¿cómo afecta este impuesto al patrimonio a la empresa familiar? ¿Ah? Y, en definitiva, ¿cuál es la situación en que se encuentra desde el punto de vista de la estructura tributaria en la legislación de Chile? Este impuesto al patrimonio también es conocido como un impuesto a la riqueza o un impuesto a la fortuna. Es exactamente lo mismo. En primer lugar, lo que debemos señalar que eh, son pocos los países que tienen actualmente este impuesto al patrimonio. Este impuesto al patrimonio, como yo les decía, viene de épocas muy remotas, más antiguo que el hilo negro, como dicen, pero en definitiva, si bien se ha suscitado después de guerras y después de situaciones de catástrofe, muchas veces se han establecido en forma transitoria para poder enfrentar esas crisis y posteriormente, como sucede usualmente en materia de impuestos, pasan a ser estos impuestos de carácter permanente. Pero ¿cuál es la experiencia internacional respecto de este impuesto? En primer lugar, lo que podemos señalar nosotros es que este impuesto ha sido derogado en el mundo. ¿M? ¿Y por qué? Porque es un impuesto que es poco eficiente. ¿Ah? Y se ha entendido que existen otras herramientas tributarias que pueden lograr el mismo objetivo del impuesto al patrimonio, que es básicamente establecer un impuesto a las personas más ricas, ¿ah? Que aquellos que tienen más paguen más y ayuden a solventar las necesidades de aquellos que tienen menos y necesitan más apoyo de las transferencias del gasto social que hacen los estados. Hoy día, eh, a modo de ejemplo, podemos mencionar que en los países OCDE, solamente hay 3 países OCDE que mantienen este impuesto. Este impuesto está en España, también existe en Noruega y también existe en Suiza. ¿Mm? Ahora, las características de este impuesto no son en todos los países iguales. Los países tienen distintos diseños y estructura de estos impuestos. ¿Y por qué ha sido derogado este impuesto en otros países? Como en Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, en Austria y en general en el resto de la Unión Europea. ¿Mm? Y en Estados Unidos no existe, eh, porque se ha establecido y ha demostrado que la recaudación es menor. Ahora, se dice que el instrumento tributario no solamente debe perseguir recaudación, sino también debe tratar de restablecer, ¿no es cierto?, un sistema más progresivo. ¿Mm? Y cumplir otros fines, que es el de la redistribución de la riqueza. ¿Mm? La pregunta es si hay otras herramientas más útiles y más eficientes para la redistribución de la riqueza, y eso es lo que han entendido los países OCDE. ¿Mm? Por otro lado, podemos señalar que este impuesto también existe en 3 países aquí en Latinoamérica. Hoy día el impuesto al patrimonio está consagrado en la legislación de Uruguay, en Colombia y en Argentina. Y la experiencia de estos países latinoamericanos tampoco ha sido tan exitosa.
más bien ha sido una experiencia poco recaudatoria o poco eficiente en cuanto a lo que se esperaba. De hecho, eh, en mucha de los patrimonios argentinos eh, se han ido a radicar en Uruguay, porque Uruguay, ¿no es cierto?, tiene una serie de beneficios en favor de esos patrimonios. No obstante que en Uruguay también existe un impuesto al patrimonio. Ahora, eso es la situación. Son pocos los países que lo tienen, son poco eficientes, incluso en el caso de España, por ejemplo, las comunidades autónomas, cada una tiene, porque esto se cobra no a nivel federal, sino a nivel de las comunidades autónomas, cada una de ellas tiene distintas tasas. ¿Ya? Por ejemplo, el impuesto en la Comunidad Autónoma de Madrid es tasa cero. Entonces se produce también dentro de las mismas comunidades autónomas donde existe un problema de competencia y de relocalización de las fortunas o de los patrimonios para poder, ¿no es cierto?, evitar el pago de este impuesto. Sin embargo, dada toda esta realidad internacional, tanto en lo que son los países OCDE como los países latinoamericanos, la pandemia ha vuelto a renacer la idea de instaurar un impuesto al patrimonio. Y hay dos modalidades que se han planteado. Una modalidad es la modalidad de establecerlo por la vía de un impuesto solidario, un impuesto por una sola vez, un impuesto COVID-19, para enfrentar, ¿no es cierto?, las mayores necesidades de gasto público que enfrentan hoy día o que tienen hoy día los estados. Y otros estiman que este impuesto debería ser instaurado de carácter general y en forma permanente como una manera de redistribuir la riqueza. Estas son las dos situaciones. Hoy día se discute la instauración del impuesto al patrimonio en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. También se discute, ¿no es cierto?, el impuesto al patrimonio en Inglaterra, en Alemania. Hay un proyecto de ley en Brasil. Existen 3 proyectos de ley en Argentina de imponer un nuevo impuesto al patrimonio, no obstante que ya existen. Hay un proyecto de ley en Perú para establecer el impuesto al patrimonio. Y también tenemos un proyecto de ley, o un proyecto más bien de reforma constitucional, en nuestro Congreso Nacional, eh, que también se está discutiendo hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, eh, claramente el mundo está hoy día, producto de la situación económica y la crisis que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, con la idea de que se restablezca y se instaure nuevamente el impuesto al patrimonio. ¿Cuál es la justificación de establecer un impuesto al patrimonio? Bueno, la justificación básica, la principal justificación es la distribución cada vez más desigual de la riqueza. Hay un grupo muy reducido de personas que se llevan la mayor cantidad del PIB y hay un grupo, ¿no es cierto?, bastante más amplio de personas que tiene una participación muy menor del PIB. Y esto, en consecuencia, ha generado que estas diferencias se vayan aún, ¿no es cierto?, aumentando con el tiempo. Hoy día ya no no es la agricultura, los grandes patrimonios. Hoy día estamos en la brecha digital, donde, ¿no es cierto?, las compañías tecnológicas son las que la llevan. Estaba mirando que la caída que ha tenido la TAM, una línea aérea exitosa con el tema de la pandemia, y cómo ha subido, ¿no es cierto?, Zoom en las acciones. Bueno, hoy día los patrimonios, si bien tienen otros orígenes, estos patrimonios de repente se han generado o se han incrementado durante la pandemia más allá de lo esperado, y otros patrimonios tradicionales se han hundido. Entonces, de alguna manera,
lo que se establece aquí, o lo que se justifica, o lo que se trata de establecer como razón para imponerlo en una situación tan grave como la crisis, ¿no es cierto? Crisis de 100 años, que hace 100 años que no teníamos crisis tan graves, en definitiva como esta, lo requieren. Ahora, sí quiero hacer una acotación aquí, porque uno de los indicadores de desigualdad que se utilizan es el famoso índice de Gini. Pero el índice de Gini demuestra que al menos la situación chilena y en general en los distintos estados, ¿no es cierto?, comparados con los estados OCDE, hay un tercio de la desigualdad que se genera en función de los ingresos, donde uno capta los ingresos, ¿no es cierto?, de los contribuyentes. Pero los otros dos tercios de disminuir la desigualdad en los países OCDE se produce cuando el Estado hace la transferencia de estos ingresos y hace la transferencia en beneficio del gasto social. Lo que demuestra que claramente nuestro problema no es tanto de los ingresos, sino del mal uso y el poco eficiente uso, ¿no es cierto?, y la falta de rendición de cuentas de parte del Estado al momento de administrar esos recursos. ¿Mm? Porque en definitiva la desigualdad no solamente se genera gravando más a aquellos que tienen más riqueza o más fortuna, sino posteriormente en los dos tercios restantes se disminuye la desigualdad cuando el Estado va y otorga directamente el beneficio social a aquellos que más lo necesitan. Lamentablemente en Chile, durante estos últimos 30 años, 20 de los cuales los primeros 20 fuimos muy generamos muchos ingresos, tuvimos un superávit fiscal muy importante, ejemplar en el mundo, pero resulta que durante toda esa bonanza, los políticos o los gobiernos de izquierda y de derecha mal administraron los recursos. Entonces, al final, no hay sistema tributario que resista si los ingresos que se cumplen en un 95-96% de forma voluntaria en Chile, que es de los países donde la rigurosidad fiscal y la moral tributaria, ¿no es cierto?, está muy impregnada en las personas, si al final el Estado posteriormente mal administra esos recursos, porque desde ese punto de vista también, ¿no es cierto?, esta distribución cada vez más desigual de la riqueza, que es efectivo, es un dato duro, en definitiva va a permitir una redistribución por la vía, ¿no es cierto?, del buen uso de esos recursos fiscales. ¿De dónde emanan esta idea? Esta idea, ¿no es cierto?, hay muchos estudios que se han referido a esto, y tenemos el caso, ¿no es cierto?, del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que en la Universidad de Columbia estuvo recién dando unas conferencias junto con el francés Thomas Piketty, que han mostrado en sus estudios académicos, ¿no es cierto?, que en definitiva hay una muy mala de la distribución de la riqueza en el mundo, y por lo tanto una manera de poder restablecer este equilibrio podría ser, y ellos recomiendan, la implementación de un impuesto al patrimonio. También tenemos estudios de Manuel Sáenz, de Gabriel Zuckman, etcétera. Hay muchos prestigiosos autores que están por esta línea. ¿Cuál es la situación de la OCDE? La OCDE se supone, ¿no es cierto?, que es una organización donde se establecen o se definen las buenas prácticas. Nosotros pertenecemos a la OCDE, ¿ah? México pertenece a la OCDE, de los países latinoamericanos hay otros países que están postulando a la OECD para establecer las buenas prácticas. ¿Qué es lo que ha dicho el jefe del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE respecto del impuesto al patrimonio? Es lo que ha mencionado, es que en primer lugar, en una situación de pandemia como la que estamos sufriendo actualmente, no es conveniente establecer nuevas cargas tributarias.
nuevo impuesto. No es el minuto, no es la oportunidad. ¿Ah? Como ha dicho Clement Hughes, profesor de la Universidad de Múnich, en un estudio que hizo respecto al impuesto al patrimonio a finales del año pasado, él señala que el impuesto al patrimonio es la respuesta equivocada a una pregunta justificada. ¿Ah? Y la pregunta justificada es, ¿cómo restablecemos la desigualdad? ¿Cómo hacemos, en el fondo, que, en definitiva, aquellas personas, darle a las personas que tienen menos, mayores oportunidades para que puedan desarrollarse, ellas, sus hijos, sus familias, sus trabajos? ¿Mm? Pero, en definitiva, lo que ha dicho aquí la OCDE es que, en definitiva, no es el minuto, porque en este minuto, en un minuto de cesantía, nosotros tenemos 2 millones de cesantes, que vamos a llegar a 2 millones y medio de cesantes, en una población, ¿no es cierto?, de 17 o 18 millones de personas, es muy, muy alto. En definitiva, no es el minuto de seguir espantando a quienes que generan riqueza y que generan empleo. Lo ideal es evitar que se vayan nuestros inversionistas y que vengan nuevos inversionistas. Por lo tanto, no es la oportunidad. Y en eso claramente uno comparte la opinión de la OCDE. Ahora, esto no significa que la OCDE señale que hay que evaluar, en incorporar el impuesto al patrimonio, dice que hay que evaluarlo en función de la estructura tributaria de los distintos países. Porque ya mencionaba, ¿no es cierto?, Fernando al principio, que en México no tienen impuesto de herencia o naciones. Sabemos que en Perú tampoco existe un impuesto de herencia o naciones, y por lo tanto, un impuesto al patrimonio en Chile no es lo mismo que un impuesto al patrimonio en esos otros dos países, porque nosotros sí tenemos un impuesto de herencia o naciones, que es de una tasa progresiva por tramo, y cuya tasa marginal es un 25%. Para que ustedes tengan una idea, sobre $1.000.000 de cada herencia hay que pagar un 25% de impuesto, ¿ah?, como tasa marginal. Ahora, si bien el impuesto de herencia no recauda eh, una suma relevante, ¿ah?, al igual que el impuesto al patrimonio, no recauda, quizás hay que hacer mejoras en relación con el impuesto de herencia de naciones, más que pensar en un impuesto al patrimonio. Hay que mirar qué otros impuestos tienen las distintas estructuras tributarias de los países. Por lo tanto, esta es una situación que es un traje a medida. Ahora, sí, lo que está dicho es que la única manera que resulte es un impuesto al patrimonio es que el impuesto al patrimonio se pusieran todos los países, OCDE, por ejemplo, de acuerdo de establecer un impuesto al patrimonio uniforme para evitar las relocalizaciones y, en definitiva, se asuma como un costo adicional de la riqueza. ¿Mm? ¿Cómo se aplica el impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio, como su nombre lo indica, afecta al patrimonio de manera global, ¿ah?, y no por y por el solo hecho de poseerlo. ¿Qué significa de manera global? Significa que tomo mi activo menos mi pasivo y determino mi patrimonio. Esto es lo que es la partida contable, la partida doble, activo menos pasivo igual patrimonio. O bien lo que se estima desde el punto de vista jurídico como los derechos y las obligaciones. Tengo mis derechos menos mis obligaciones y eso me da mi patrimonio jurídico. Pues bien, aquí se mira el patrimonio del punto de vista financiero, patrimonio contable, tengo que medir mis activos y tengo que entrar a valorizar. Y por eso que uno de los problemas que tiene el impuesto al patrimonio es el problema de la valorización. ¿Cómo valorizo el patrimonio? ¿Cuál es el valor, ¿no es cierto?, de una marca comercial? ¿Cuál es el valor de una compañía familiar, de una empresa familiar? Si esa empresa está listada en bolsa, el valor es bien objetivo. El promedio de los últimos 6 meses en bolsa, dice la ley de impuesto de herencia de naciones aquí en Chile. Pero ¿cuál es el valor corriente en plaza tratándose de una sociedad de personas, una sociedad de responsabilidad limitada, que no tiene presencia bursal, sino no tiene cotización? En principio debería ser el valor libro, y ese valor libro, ¿no es cierto?, en la medida que lleve normas IFRS. Porque si ese valor libro solamente considera la inversión a costo histórico más IPC, obviamente vamos a tener una distorsión. Entonces, hay un problema.
¿Qué pasa si esa compañía participa de otra empresa y esa de otra empresa y otra de otra empresa y hay 5 bandejas de compañías? ¿Cómo tengo que ir recomponiendo el valor de la inversión en función del BP o la variación patrimonial de las compañías filiales? Todo esto es una problemática. ¿Mm? Por lo demás, en muchos de los países se exime del impuesto al patrimonio a las actividades empresariales. ¿Ah? Específicamente el caso de España, se exime del pago del impuesto al patrimonio a la empresa familiar, de la misma manera que se exime del pago de impuestos de herencias y donaciones a la empresa familiar. Porque ha entendido España que la empresa familiar es la que genera mayor cantidad de empleo y por lo tanto no la va a afectar con patrimonio porque ese patrimonio es riqueza que genera actividad económica. Y por lo tanto lo que grava es otro tipo de riqueza, como las joyas, como los yates, como los bienes raíces, ¿ah? Como las inversiones en valores mobiliarios, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, a la actividad empresarial. ¿Mm? Ahora, desde este punto de vista, si ustedes se fijan, el impuesto al patrimonio es lo que grava el stock, es el inventario, es la foto, y no grava el flujo. El flujo es lo que grava el impuesto a la renta. Y eso es mucho más justo, porque en definitiva, cuando yo genero impuesto a la renta, genero flujo y tengo la plata para pagar el impuesto. En cambio, desde el punto de vista del impuesto al patrimonio, yo grabo el stock y ese stock no me da necesariamente liquidez. Y si no tengo liquidez, me tengo que endeudar o vender los bienes para poder pagar el impuesto. Entonces, la situación del impuesto al patrimonio que grava el stock versus la situación del impuesto a la renta que carga el flujo, y ambas mezcladas hacen que puede producir una situación de confiscación del impuesto. Ahora, ¿qué es lo que ha demostrado el tema del derecho comparado? En general, cuando se habla de un impuesto al patrimonio, se recomiendan que las tasas sean bajas eh, y progresivas, es decir, que el que tiene más pague más y el que tenga menos pague menos. ¿Mm? Ahora, aquí el problema es saber cuáles son las exenciones. Yo les comentaba el caso de las empresas que muchas veces, la actividad empresarial productiva, no pasiva, las empresas productivas quedan exentas del pago del impuesto al patrimonio, se deducen del patrimonio para cálculo de lados imponibles, o bien a veces solamente las empresas familiares, como sucede en el caso de España. ¿Mm? Por lo tanto, cuando uno mide el impuesto al patrimonio en los distintos países, hay que mirar su estructura para tener una comparación. ¿Mm? Y en definitiva, las tasas progresivas, como les digo, no existen en todos lados. Normalmente se aplican tasas proporcionales, porque es más fácil de calcularlo. ¿Ah? Entonces, esta recomendación de tasas bajas sí existe, y 0,1, 0,3, 0,5, 1%, 1,5, lo más 2,5%, como lo plantea el proyecto de ley o el proyecto de reforma constitucional que se está tramitando en Chile. ¿Ah? Y las exenciones se recomiendan que sean limitadas, porque al ampliarse la exención se hace menos progresivo el impuesto, redistribuye menos la riqueza, que es otro de los propósitos de este impuesto. Aquí un caso importante es que el impuesto al patrimonio no es una novedad en Chile. ¿Mm? En Chile se aplicó el impuesto al patrimonio durante eh, el tiempo, ¿no es cierto?, de Eduardo Frei Montalva, el año tributario 1965, 1966 y 1967. Se pagó 3 años el impuesto al patrimonio, también veníamos por el tema del terremoto, y por lo tanto se estableció este impuesto en esa época como una medida de venir a solidarizar respecto de una necesidad extraordinaria en una crisis que en ese minuto vivía el país. Ahora, esta experiencia chilena, ¿cómo fue?
fue muy distinta al proyecto de ley que existe en el Congreso, que es un proyecto muy deficiente desde el punto de vista intelectual y técnico en su preparación. Si uno mira los demás proyectos de ley latinoamericanos, como el proyecto de ley peruano o los mismos proyectos de ley argentinos, son muy superiores en cuanto a su redacción. Solamente para mostrar un ejemplo, el proyecto de ley o de modificación constitucional que está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es solamente un artículo con 3 incisos. Yo me pregunto cómo puede haber un impuesto de carácter general, simple, ¿no es cierto?, y que cumpla su objetivo con un solo artículo. Eso demuestra un poco el tema que es más bien un proyecto de carácter político más que un proyecto más bien de carácter técnico. Ahora, también es importante mirar cuál fue la experiencia chilena respecto de este impuesto, porque el impuesto que se estableció en Chile en la década del 60 era un impuesto que estaba integrado con el impuesto a la renta. Es decir, ustedes pagaban el impuesto al patrimonio todos los años, los 3 años que se pagó, pero posteriormente el 50% de ese impuesto al patrimonio te servía como crédito para pagar el impuesto global complementario. Esto para evitar una doble tributación. Y además, si la persona que pagaba el impuesto al patrimonio fallecía dentro de los 5 años siguientes de pagado el impuesto al patrimonio, ese impuesto al patrimonio pagado por el causante servía como crédito para pagar el impuesto de herencia o donaciones. O sea, estaba totalmente integrado. Pues bien, este proyecto de un artículo no consagra nada de esto, no consagra integración, porque no mira principios tributarios constitucionales como la confiscación, ¿ah? Y ni siquiera mira, ¿no es cierto?, principios hoy día de que los proyectos en materia de ley son de iniciativa exclusiva del presidente de la República y no de diputados ni senadores. En Chile también se discutió en esa época la posibilidad de dejarlo en forma permanente. ¿Por qué no dejarlo en forma permanente? Pero ello fue descartado. Sí les debo comentar que el impuesto al patrimonio se aplicaba sobre, ¿no es cierto?, montos bastante más bajos que lo que plantea hoy día, ¿no es cierto?, la reforma constitucional. La verdad que desde ese punto de vista, si nosotros actualizamos los valores de la época de los años 60 a la fecha, estaríamos hablando que el impuesto al patrimonio se empezaba a aplicar sobre los 76.900.000 pesos de patrimonio al año, con una tasa de 1,6%, y después iba subiendo de forma progresiva hasta que sobre 596 millones de pesos al año con un 3%. Hoy día lo que se está postulando es que se aplique una tasa de 2,5% sobre 22 millones de dólares, es decir, más que masivo, como lo fue aplicado este impuesto solidario, que todos pagaran en función del patrimonio que tenían. Este es muy focalizado a un grupo de personas e incluso en el proyecto se individualizan y se ponen los nombres de esa persona, lo que hace que sea un impuesto muy odioso. Como ha dicho Paulinelli en su paper sobre el impuesto al patrimonio en Chile, se desechó el impuesto al patrimonio porque la redistribución del ingreso se puede obtener de manera más justa y certera con el impuesto a la renta, que también es de carácter directo y progresivo. Si uno mira hoy la situación de la estructura tributaria chilena, se da cuenta que el 50% de la recaudación se obtiene a través del IVA. Y el IVA es un impuesto de carácter indirecto porque no mide la capacidad contributiva del contribuyente. Uno paga 19% cuando va a comprar marraqueta o cuando va a comprar croissant. El 19% llega igual. No mira la capacidad contributiva del contribuyente. A diferencia de los impuestos
directos, como el impuesto global complementario, los impuestos a la renta, que sí miran la capacidad contributiva del contribuyente. Y por eso, en definitiva, el impuesto al patrimonio, que también es un impuesto que puede hacerse progresivo, mira también la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Por qué no se perseveró en aplicar este impuesto al patrimonio en esa década del 60? Precisamente porque el impuesto a la renta se veía como un instrumento que era más progresivo. ¿Por qué eso no ha sucedido? Básicamente porque la capacidad productiva de la fuerza laboral en Chile es muy baja y las rentas son muy bajas. Hay un 85% de contribuyentes que no paga impuesto a la renta. Solamente el 15% de los contribuyentes paga el impuesto a la renta, que son ahí aquellos que generan más altos ingresos. En consecuencia, también tenemos un problema, ¿no es cierto?, de los tramos. El impuesto global complementario tiene 8 tramos. El informe de Miles en Inglaterra, que creó el sistema tributario perfecto o trató de establecerlo, recomienda entre 3 y 4 tramos. Nosotros tenemos 8 tramos. Y además, el tramo del impuesto global complementario en Chile es muy bajo, están en 685.000 pesos. En el caso de la legislación comparada, los tramos van más abajo. Entonces, hay todo un tema de diseño del sistema tributario que hay que evaluarlo a futuro, pero esto no justifica que en forma precipitada y caprichosa se incorpore un impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál es el peor perjuicio que genera el impuesto al patrimonio? El peor perjuicio, el peor efecto a mi juicio que genera el impuesto al patrimonio es que manda un mal mensaje a la ciudadanía, porque el impuesto al patrimonio lo que hace es desincentivar el trabajo y la inversión. Porque aquella persona que es exitosa, ¿ah?, y genera riqueza, y genera empleo, y genera actividad económica, la castigan. En cambio, aquella persona, en definitiva, que no genera riqueza, que no es exitosa, van y la subsidian. Entonces, hay un mal mensaje entre medio. Esa persona que no es exitosa también requiere el apoyo del gasto social y la necesidad del apoyo, pero para eso lo tiene que hacer en función de la generación de rentas de las personas y no solamente en función de los patrimonios. Y quizás esos patrimonios, cuando se transmiten a las nuevas generaciones que no han hecho nada por ganárselo, más que tener el parentesco con su padre, quizás en ese impuesto al patrimonio, que es ese impuesto de herencia o naciones, podría haber una función más redistributiva. Y para eso no necesitamos establecer un impuesto al patrimonio de un artículo que hay que pagarlo en 30 días contados, que es más que todo una locura, ¿ah?, sino por el contrario, mediante, ¿no es cierto?, el diseño de la estructura tributaria chilena. ¿Mm? Y por eso que es muy importante que cuando se habla de impuesto al patrimonio, no comparemos peras con manzanas, comparemos peras con peras y veamos toda la estructura como lo recomienda la OCDE. Por otro lado, si se destruye riqueza, ¿ah?, la riqueza es la que genera la posibilidad de pagar impuestos. Por lo tanto, si no hay riqueza, ¿cómo se va a poder seguir cobrando los impuestos? ¿Cómo se puede seguir cobrando los impuestos? No hay, hay un contrasentido, porque si el Estado hoy día requiere más que nunca generar mayores ingresos para poder sortear estas dificultades que produce, ¿no es cierto?, la situación es tan complicada desde el punto de vista económico, donde se genera mucha pobreza en el mundo, el Estado tiene que hacerse cargo de esto para ayudar a las personas más necesitadas. Para eso tiene que cobrárselo a aquellos que tienen más. Si los que tienen más no generan más porque los desincentivan, al final los impuestos se van al suelo, ¿ah? En definitiva, cada punto del PIB puede generar entre 600 millones de dólares
adicionales de ingresos. Entonces, si no hay crecimiento económico, si no hay riqueza, tampoco hay posibilidad de seguir financiando el gasto social porque los ingresos se van mermando. Esto es lo que llaman la curva de Laffer. ¿Ah? Llega un minuto que los impuestos vienen a subir, pero al final el impuesto, lo único que genera es que la gente no pague nada de impuestos. Y eso se traduce, ¿no es cierto?, en la evasión y la ilusión. Ahora, este impuesto al patrimonio se ve amenguado en cuanto al crecimiento cuando la legislación en su diseño y estructura exime del pago del impuesto al patrimonio aquellas participaciones empresariales. ¿Ah? Esto no es algo uniforme en todas las legislaciones donde existe el impuesto al patrimonio, pero es una tendencia. ¿Ah? Es una tendencia en el sentido de que para no reconociendo que el impuesto al patrimonio puede afectar el crecimiento, todos los activos que sean representativos de actividades productivas que generan empleo, ¿m? Que generan empleo, por ejemplo, en el caso español se habla que cuando hay una actividad inmobiliaria, esa actividad inmobiliaria tiene que tener una oficina establecida y tiene que tener al menos una persona contratada, porque si no la actividad inmobiliaria, como ustedes saben, suele ser calificada como una sociedad pasiva y no activa, y por lo tanto, como sociedad de inversión o sociedad pasiva, es castigada, a diferencia de aquellas que son estimuladas a las sociedades productivas. Por lo tanto, el impuesto al patrimonio, si se deja fuera o exento del pago de este impuesto a la participación empresarial, eso lo que hace es reducir el efecto sobre el crecimiento, pero además reduce el efecto sobre la progresividad. Entonces no tiene sentido. ¿Mm? Y por esta razón, ¿no es cierto?, hay que mirar las estructuras y los diseños tributarios y no tomar medidas coyunturales, viscerales, sino hay que tener visión de más largo aliento, porque para gastos permanentes se requieren ingresos permanentes que sean sostenibles en el tiempo, no el manotazo, sino sostenibles en el tiempo y que den confianza, que den certeza y den seguridad. Ahora, eh, ¿cómo afecta el impuesto al patrimonio a la empresa familiar? Bueno, claramente el, el patrimonio de la empresa familiar se ve, ¿no es cierto?, afectado, y este es el corazón de la empresa familiar, porque como lo señala el nombre, este es un patrimonio de una familia. Es la empresa familiar, es el patrimonio de una familia. Y al atacar el patrimonio, y no la rentabilidad de ese patrimonio, que es el flujo, al atacar el stock, mengua, ¿no es cierto?, lo que es el patrimonio familiar y afecta la supervivencia de la empresa familiar. Si nosotros miramos en la primera etapa de la empresa familiar gira en torno a, al patrimonio de una o más familias. Siempre está girando en torno de una o más familias. Al principio un fundador, después se puede incorporar, esa familia crece con sus hijos y ahí hay dos familias, después tres familias y después, ¿no es cierto?, en la sociedad de hermanos, ¿no es cierto?, están las tres familias de los hijos del fundador y después viene en el consorcio de primo, vienen, ¿no es cierto?, familias que están incluso un poco más alejadas, pero nace con un patrimonio y después patrimonio de varias familias, pero siempre torna en función del patrimonio. Ya sea ese patrimonio de una empresa de carácter que tenga actividades productivas o tenga actividades pasivas, que son los llamados family office, que en definitiva al final la empresa empieza a generar utilidades y esas utilidades retenidas finalmente se dividen y se sacan a una nueva compañía para separar el riesgo de la empresa productiva, y ese family office lo que hace es tomar inversiones pasivas con un riesgo mucho menor que la actividad productiva. ¿Ah? Pero ya se trate de un patrimonio que sea de carácter productivo, o se trate de un patrimonio que sea de carácter pasivo, inversión en el mercado de capitales, renta del 20 número 2 de la ley de impuesto a la renta, por decirlo así, valores mobiliarios, en ambos casos se ve afectada la empresa familiar porque gira en base al patrimonio.
En efecto, en una primera etapa, en la empresa familiar, el fundador tiene que correr para tratar de lograr un patrimonio. Pues no tiene ni uno, anda con dos y tres y se endeuda y trata de hacer un emprendimiento y falla y le cierran el restaurante y no va la gente hasta que le apunta al restaurante y empieza a generar movimiento y crea una sucursal y otra sucursal y empieza a formar su patrimonio. ¿Mm? Luego viene la sucesión y la sucesión lo que hace es tratar de profesionalizarse para poder preservar ese patrimonio que ya formó el fundador. El fundador ha formado un patrimonio y este se trata de preservar. Y por lo tanto, en definitiva, no cabe la menor duda, ¿no es cierto?, que en la medida que se profesionalice la empresa, la sociedad de hermanos, el consorcio de primos va a poder preservar ese patrimonio, que es mantenerlo e incrementarlo. Y ese incremento se ve claramente afectado y amenazado por un impuesto al patrimonio. Y luego la sucesión, una vez que profesionaliza ese patrimonio que lo preserva en el tiempo, viene la situación donde ese patrimonio, ¿no es cierto?, se puede compartir. Y viene todo lo que es la creación de las fundaciones y las corporaciones y la ONG, instituciones sin fines de lucro, donde la familia le devuelve a la sociedad. Hay historias conmovedoras de empresas familiares que con fundaciones de empresas familiares y corporaciones de empresas familiares de apoyo, ¿no es cierto?, a la comunidad. Yo recuerdo de una empresa familiar de un cliente nuestro, que siempre cuento, que resulta que esta persona vino después de la Segunda Guerra Mundial al sur de Chile, se recibió en la Universidad Austral de Valdivia, él hizo una actividad a la construcción, fue muy exitoso, ¿ah? Y resulta con dos hijas, y posteriormente él se nos acercó y nos dijo, mire, yo tengo aquí una fundación, y en esta fundación, tengo muchos años en esta fundación, y esta fundación lo que hace es otorgar becas a las personas de escasos recursos que van a la Universidad Austral de Valdivia. Y a mí me interesa que esta fundación se mantenga más allá, ¿no es cierto?, de mi persona. Porque esta es una hija adicional, es mi tercera hija. ¿Cómo lo hago? Es una estructura para que esa fundación pudiese continuar y pudiese heredar parte del patrimonio, que es la manera de compartirlo. Y estos ejemplos existen muchísimos. Por lo tanto, la empresa familiar no solamente construye patrimonio y genera empleo y genera actividad económica y pago de impuestos por las rentas que genera, por las contribuciones de bienes raíces, los bienes raíces que tiene, etcétera, por las patentes municipales y otros impuestos que hay, sino además, después la nueva generación tiene que profesionalizarle para preservar ese patrimonio, y después la generación, cuando ya está profesionalizada, lo que suele hacer la familia es retribuir, compartir ese patrimonio. En Chile la situación es que existen otros impuestos al patrimonio. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros tenemos el impuesto corporativo, que es el impuesto que grava las empresas, y ese impuesto grava la renta, la utilidad de las empresas. Hoy día la tasa de este impuesto es de un 27%. Para las grandes y medianas empresas, las pymes tienen un tratamiento especial, y por 3 años la tasa bajó del 25% al 10%. ¿Mm? Y además, una vez que los dueños retiran esas utilidades y hacen el acto de desahorro, consumen la utilidad de la empresa y no la reinvierten, son castigados con un impuesto a la renta. Y este impuesto a la renta es el impuesto global complementario, que es el impuesto progresivo y por tramos, que afecta a las personas que tienen domicilio o residencia en Chile, y la tasa marginal subió recientemente de un 35 a un 40%. Por otro lado, aquí en Chile también tenemos que los activos mobiliarios, como son las contribuciones de bienes raíces, ya también están afectados con el impuesto a la renta. En consecuencia, se paga no solamente por la diferencia entre el activo y el pasivo, sino el activo, cuando es un bien raíz, paga contribuciones.
paga solamente en favor de la municipalidad las contribuciones, y las contribuciones de bienes raíces son el gran ingreso que tienen las comunas. Los alcaldes que manejan las comunas, que son los presidentes de sus comunas, tienen el gran ingreso que son las contribuciones de bienes raíces, al igual que las patentes municipales. Y un porcentaje importante de los ingresos de estas comunas va a un fondo común y municipal, y se produce un efecto redistributivo con el resto de las comunas del país, que es de un 60%. Y en el caso de las comunas más ricas, como el caso de Providencia, Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, es un 65% en ingresos por contribuciones que va a este fondo común municipal redistributivo. Por lo tanto, es muy importante el impuesto que pagan las empresas familiares respecto a los bienes raíces. Y adicionalmente, en la reciente reforma tributaria de febrero de este año, la ley 21.210, acaba de aprobar una sobretasa de contribuciones de bienes raíces respecto de aquellos contribuyentes tienen que sumar todos sus bienes raíces según su avalúo fiscal. Y si el avalúo fiscal supera los 400 millones de pesos, paga una sobretasa. Y esa sobretasa es progresiva. Entonces, no solamente tenemos impuestos como el impuesto corporativo, como el impuesto global complementario, como el impuesto de herencia de naciones, sino recientemente se acaba de imponer un impuesto adicional, que es la sobretasa sobre las contribuciones de bienes raíces. Y se acaba de alzar la tasa marginal del impuesto global complementario de un 35% que venía de la época Bachelet a un 40% marginal. Cristian, perdona, Sí, te aviso que te quedan 10 minutos. sí. Otros impuestos son los impuestos de patente municipal, que se aplica sobre el patrimonio tributario de las compañías, y está el famoso impuesto de herencia o naciones, que ya lo hemos comentado y lo hemos señalado. Por lo tanto, hay muchos impuestos en Chile de carácter progresivo que se podrían trabajar, más que pensar en imponer un impuesto que ha sido fracasado, demostrado por la historia, y muy pocos países lo tienen. Los países latinoamericanos que lo tienen no han cumplido con el objetivo que persigue, y en los países OCDE tampoco. En consecuencia, en Chile ya existen impuestos progresivos que afectan a la empresa familiar, al patrimonio de la empresa familiar, y por lo tanto pareciera ser poco conveniente, ¿no es cierto? Y más bien una iniciativa de carácter político, ideológica, ¿no es cierto?, la instauración de un impuesto al patrimonio, al menos en las condiciones que lo plantea el proyecto de ley en el Congreso en Chile. En síntesis, concluyendo mi exposición en los pocos minutos que me quedan, voy a reiterar que el impuesto al patrimonio afecta el ahorro de inversión, y el ahorro de inversión es el corazón que tiene la empresa familiar, porque la empresa familiar lo que hace es distribuir poco utilidad, hacer pocos dividendos y hacer pocos retiros. Normalmente, para consolidar la empresa familiar, tiene que ir incrementando el patrimonio. Y si este incremento del patrimonio se ha afectado con una carga, afecta el nivel de acceso, ¿no es cierto?, al endeudamiento, afecta, ¿no es cierto?, el crecimiento y el desarrollo, y en definitiva la supervivencia de la empresa familiar y de la actividad económica que está alrededor de esa empresa familiar. Sin ello no hay crecimiento, y como yo ya les decía, sin este crecimiento no hay impuesto. Es matar la gallina a los huevos de oro. ¿Para qué matar, no es cierto?, a la empresa familiar? ¿Para qué destruir el patrimonio de la empresa familiar si en definitiva es la que me genera empleo? Esto no significa que si esa empresa familiar y los dueños de esa empresa familiar generan rentas o haya transmisiones de impuestos de unas generaciones a otras, se puede buscar un método para poder restablecer y pensar que este sea más progresivo, ajustarlo un poco, bajar los tramos, establecer nuevas exenciones, etcétera. Pero no crear nuevos impuestos, sino ver cómo organizar los que ya existen. La empresa familiar está grabada con estos impuestos en Chile, y por lo tanto aplicar
otros impuestos, podría ser confiscatorio. Hay un estudio, un análisis que se hace respecto del proyecto de ley que está en Chile como reforma constitucional que aplica un 2,5% de impuesto al patrimonio, una tasa proporcional a aquellos patrimonios por sobre 22 millones de dólares. Si uno calcula una tasa de rentabilidad de ese patrimonio, de acuerdo a tasas de mercado, y le aplica el 2,5%, y posteriormente le aplica la tasa marginal del impuesto del 44,45%, con el tema desintegrado que quedó el impuesto a la renta de las empresas familiares que no sean pymes, el impuesto a la renta podría llegar a casi una tasa de un 80% de esa rentabilidad del patrimonio, y por lo tanto claramente ese impuesto al patrimonio tal cual está presentado en el proyecto de ley es inconstitucional por ser confiscatorio. Y esto confiscatorio no es solamente que sea inconstitucional, sino atenta contra los tratados internacionales que también respetan el derecho de propiedad. Muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta o pregunta, Andrés. Muchas gracias, Cristian. Tienes una última slide con algunos de tus datos. Ahí pusiste tu dirección o algo. Bueno, si alguien nos pregunta, nosotros se las hacemos llegar, pero está tu página web, Tax Advisory, y me imagino que te pueden ubicar. Si quieres, dejas de compartir, por favor. Sí. ¿Todavía estás compartiendo? Voy a dejar de compartir el tiro. Ahí sí, ahí sí. Oye, súper interesante tu presentación, te felicito y además te lo agradezco mucho porque clarificadora en todo lo que está pasando. Yo me imagino, particularmente en los países que tienen este tipo de impuestos, se me venían algunas cosas a la memoria a mí de algunas fábulas. La primera, la gallina de los huevos de oro. O sea, en el fondo, tratar de esquilmar a algo que te produce riqueza en forma muy violenta que al final terminas ahogándolo y terminas no pudiendo recaudar, que es lo necesario, sobre todo, como tú mencionabas, en largo plazo. Pero hay una fábula todavía más interesante, que es la de la hormiga y la cigarra, porque al final del día el Estado tiene que ir a apoyar a aquellos que menos tienen, pero también tiene que pedirles que hagan algún esfuerzo, porque una forma es dejarlos exentos de impuestos y otra cosa es que todas las personas tengan todo tipo de subsidios, que al final no hagan ningún esfuerzo por trabajar, porque al final como les pagan todo, no hay incentivos al trabajo ni al emprender. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio y en mi opinión, y por supuesto tú nos has ayudado también en Familias Empresarias de Chile, que estuvimos en el Congreso con gente de tu oficina, tratando de proponer esto de dejar exento la parte productiva de las familias empresarias, de tal manera de que pague el impuesto de herencia solamente aquella parte que no esté en la empresa productiva o de servicio, y que eso pueda ir generando la riqueza que necesita el país para poder sostener, por supuesto, los gastos que sean necesarios como gobierno, como Estado, y también ayudando a los más pobres, pero pareciera ser de que en nuestro país, en Chile, todavía el horno no está para bollos como estuvo en España cuando se aprobó esto, y por lo menos desde acá, yo quisiera hacer un llamado no solamente a Chile, sino que a todos los países de Iberoamérica, que sigamos los pasos de España, en el sentido de ir viendo que de verdad tenemos que apoyar a la familia empresaria, porque en definitiva es el motor de la economía y no sacamos nada con ahogarla con impuestos, porque al final, como tú contabas también, las familias son inteligentes y cuando los ahogan se cambian de país, pues se van a algunos que tengan menos impuesto al patrimonio y a lo mejor las empresas también las van moviendo. Hoy día hay una movilidad impresionante a nivel mundial de los negocios y por lo tanto es una visión muy cortoplacista esta del aumentar en forma ilimitada los impuestos y tú también mencionaste que hay un tema de que más que de orden técnico es de orden político. Y desgraciadamente muchos de los políticos, particularmente en Chile, no puedo hablar por el resto de los países de Iberoamérica, son de una calidad muy dudosa, digamos, de que no entienden lo que están promulgando, no se leen las leyes que salen finalmente a público y terminamos en desastres. Entonces, bueno, eso es como un poco lo que yo había notado, digamos, de lo que tú habías escrito. No sé si también Fernando tiene algunas palabras ya para ir cerrando. Cristian, pues
agradecerte nuevamente tu exposición. Para nosotros es un honor contar con expositores, con tu experiencia, con todo este conocimiento que nos compartiste de manera tan generosa, e invitar a quienes nos escuchan a preparar todos estos temas fiscales que son tan importantes. Nos quedan un par de minutos, Cristian, no sé si tengas algún mensaje de cierre antes de dar entrada a Verónica, que ya nos espera en el panel. Sí, yo solamente quiero recordar la historia de Robin Hood, porque Robin Hood no le sacaba la plata a los ricos. Robin Hood le sacaba la plata del Estado, que el Estado esquilmaba a las personas, porque son los ciudadanos, son los administrados. Porque el problema aquí no es solamente la generación de los ingresos, sino la otra cara de la moneda, que es cómo se hace eficiente y cómo se hace transparente el gasto público. Les voy a poner un solo ejemplo, aquí hay miles de ejemplos, pero el último escándalo que hubo en Chile, 260 millones de dólares, COVID-19, se robaron las personas que declararon que habían pagado cero impuestos o bien que habían bajado entre 30 y 40% sus ingresos, que era mentira. Y el Estado de buena fe automáticamente le devolvió esa plata a esa gente. Entonces, bueno, ahí no hay un despilfarro del Estado, estoy de acuerdo, pero sí hay una estafa, y la pregunta es, ¿cuántas de esas personas son funcionarios públicos? 36.000. ¿Cuántas personas de funcionarios públicos en Chile están cesantes? Cero. Los 2 millones están en el sector privado. Entonces, uno empieza a vislumbrar este tema. El estándar de la empresa privada es muy alto. El estándar de la empresa pública es muy bajo. No estoy diciendo que todas las empresas privadas sean igual. El caso del Servicio de Impuesto Interno es una de las empresas estatales más exitosas que tenemos en Latinoamérica, no cabe la menor duda. Pero lo que quiero decir que el problema de los impuestos no solamente va por el lado de los ingresos, sino también por el lado de los gastos, porque si yo mal gasto y mal gasto y mal gasto, no hay ingreso ni sistema tributario que resista.